Dirigentes sindicales de varios gremios y trabajadores de la provincia de Osorno pidieron a los parlamentarios que no aprueben el proyecto de gobierno que establece en 193.000 pesos el salario mínimo y piden al Ejecutivo que se abra a aumentar a 250.000 pesos el guarismo. Tras una manifestación pública realizada en Osorno, los dirigentes sindicales insistieron en un sueldo mínimo digno. Es lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, que pudiera haber un avance para que la gente que realmente lo necesita, el quintil más bajo, ¿no es cierto?, de nuestro país, pueda tener un sueldo que sea un poco digno. La verdad que ni siquiera 200.000 pesos es un sueldo digno. Pensemos que cada vez que se anuncia el reajuste, ya sea sector privado o sector público, se aumentan los precios en los supermercados y en las tiendas. Entonces, lo que se reajusta al final no sirve de nada. En realidad vamos quedando en las mismas condiciones y es por eso que es muy importante, ¿no es cierto?, que se pueda avanzar en una buena... un buen sistema salarial que pueda darle a los chilenos, ¿no es cierto?, las necesidades, puedan comprar sus cosas que realmente lo necesitan. Lo propio señala el presidente de la CUT, Mauricio Navarrete, quien indicó que este año plantearon al presidente Piñera que el reajuste sea digno. Este año se le fue a dejar al presidente de la República un documento con un estudio, basado en un estudio que hace la Central Unitaria de Trabajadores, en donde nosotros ya veníamos diciendo, ¿cierto?, y ahí se reafirma que un trabajador, una trabajadora no puede vivir con un sueldo mínimo de 183.000 pesos y que era necesario avanzar en la promesa que hizo el presidente de la República, que los trabajadores iban a tener un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Entonces aquí hay una suerte de engaño, porque primero se nos plantea esto en tiempo de campaña, pero hoy día que el presidente, digamos, no es candidato, es presidente, plantea un salario o un ingreso ético familiar que está basado en los subsidios. Entonces eso para nosotros no nos soluciona el problema de fondo. El vicepresidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Fuentes, pidió mayor atención del gobierno hacia las reales necesidades de los trabajadores. El gobierno amenaza, ¿no es cierto?, con estas, digamos, discriminatorias medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el desempleo, si es que ocurre que el sueldo mínimo sea uno mayor que el de 182 que en este minuto está el piso. Nosotros pedimos, la CUT pidió 250.000 pesos y esos 250.000 pesos es como el piso base para que los trabajadores puedan tener una forma digna de vivir. El gobierno no está de acuerdo y sabemos por algunas noticias que se nos han filtrado es que llega solamente hasta 193.000. Hay desacuerdos incluso dentro del gobierno para establecer un piso mínimo de 200.000. Pero, o sea, se puede estirar un poco más el elástico y eso esperamos que sea para beneficio de los trabajadores. La secretaria del Sindicato de Mercadistas de Osorno, Paola Muñoz, encuentra irrisorio que un trabajador padre de familia reciba menos de 200.000 pesos de sueldo al mes. No pueden venir a decir que una persona puede vivir con 180.000 pesos. Hoy día ya no se puede. Se ha demostrado que las cosas han subido enormemente durante estos 2 años y van a seguir subiendo. ¿Y nosotros vamos a seguir aceptando un salario de 180 a 190.000 pesos? No podemos. Es necesario que se siga luchando para obtener un sueldo digno, no un sueldo de hambre. En el oficialismo, el diputado por el distrito 55, Javier Hernández, sostuvo que toda persona puede tener su opinión al respecto, pero que un sueldo de 250.000 pesos podría generar mayor cesantía en el país. Yo creo que toda la gente tiene opiniones. Cuando se acercan las elecciones, evidentemente las opiniones son cada vez más fuertes, porque todo el mundo trata de hacer prevalecer su pensamiento sobre el sentido común. Y creo que aquí lo más importante es resguardar la estabilidad, porque lo que importa es que resguardar la pega para los trabajadores. Y eso es lo importante. A mí me gustaría subirlo mucho más, pero si eso provoca niveles de cesantía, la duda y la convicción de que así existe, porque los informes que nos entrega el Ministerio de Hacienda nos dice que si subimos, por ejemplo, al 10% el ingreso mínimo, se produce al tiro 35.000 cesantes. El gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Cahuac, en tanto, se sumó a las palabras del diputado Javier Hernández, señalando además que el dinero sale de los pequeños y medianos empresarios y no del gobierno. El gobierno no es quien paga los 250.000 pesos, son los pequeños y medianos empresarios que pagan los 250.000 pesos del salario mínimo. Hay que considerar que también las personas que ganan ese salario mínimo es un porcentaje muy bajo. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera defendió el proyecto del gobierno que aumenta a 193.000 pesos el salario mínimo y aseguró que este reajuste es mayor al que fue entregado durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.
tema que será abordado la próxima semana.